Lo habíamos prometido y está junto a nosotros el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza. Jaime, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, conversábamos, te decía que ojalá que no esté... Está agradable la temperatura acá afuera del ex Congreso, Sí, ¿no? de lo mejor que tiene Santiago este horario vespertino, en el verano. Se está muy bien acá afuera. Ya, a ver, ya cumplieron 5 meses de trabajo, a lo sumo les quedan 7, si es que viene la prórroga, lo primero. ¿Crees que van a tener que pedir la prórroga? Bueno, la propuesta de cronograma que hizo la mesa directiva al Pleno y que el Pleno aprobó hace algunas semanas contempla desde ya los 3 meses adicionales que contempla la prórroga de la Constitución, porque nos parecía que era mucho más serio, mucho más responsable planificar todo el trabajo que viene ocupando el máximo del periodo posible. Porque igual, claro, estamos un poco contra el tiempo está corriendo, el plazo está ahí encima, pero yo creo que con esos 3 meses de prórroga y cumpliendo con las etapas que contempla el cronograma que aprobamos, yo creo que vamos a andar bien. Ya, o sea, van a necesitar los 3 meses de todas maneras. Sí, de todas maneras. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿qué cree, a juicio personal, cuál fue el mensaje a la ciudadanía con la última elección presidencial y parlamentaria para la clase política en general y en particular para la Convención? Mira, yo creo que hay una cierta tentación que hay que resistir de mirar cada una de estos episodios, ¿verdad? De esta fotografía, las encuestas, las elecciones, como si fueran la única explicación posible del esquema político y como si bastara con esa explicación para sacar conclusiones definitivas. Y lo digo porque, claro, hay que tratar de no sacar conclusiones definitivas respecto de las últimas elecciones parlamentarias, pero también hay que asumir de alguna manera el mismo mensaje en clave autocrítica, de que tampoco podíamos sacar conclusiones definitivas del resultado del plebiscito, ni de las elecciones constituyentes del mes de mayo. Entonces, probablemente, si uno mira el fenómeno en su conjunto, con los 3 grandes actos electorales, probablemente debiéramos llegar a la conclusión de que aquí hay un llamado a seguir adelante en los cambios profundos, ¿verdad?, que están detrás de esa acumulación de malestar que caracteriza a la sociedad chilena, de esa irritación, ¿verdad?, que hay detrás de nuestras prácticas cotidianas, pero con estabilidad, con certezas y sobre todo, diría yo, dentro del esquema del diseño institucional que contempla la Constitución. No fuera de las normas establecidas. Claro, el tema del quórum, por ejemplo, la posibilidad de que incluso algún constituyente dijo de ampliar el plazo más allá de lo que estaba establecido. Yo creo que esas señales son señales de moderación que hemos tratado de leer, ¿verdad?, con humildad, pero también con optimismo y sabiendo que hay un mandato popular también en el plebiscito y en las elecciones de mayo. Pero claro, hay que avanzar en esos cambios. O sea, hacer cambios respetando las normas. Hay que hacer cambios profundos, creo yo. Hay esperanza de justicia social importante en materia de salud, vivienda, educación. Pero claro, hay que hacerlo dentro de los cauces democráticos, con calma, respetando también las limitaciones que supone la propia institucionalidad. Ahora, hoy día, Pablo Longueira dijo que la Convención no representaba a Chile y que había sido un asalto político. Un asalto político. Claro, eso es parte de lo que yo te decía. Yo creo que todos los sectores tenemos que guardar de no caer en la tentación de sacar conclusiones definitivas a partir de un solo acto electoral. La tentación para los sectores más conservadores está en decir que el país es como la elección parlamentaria de hace un par de semanas. La tentación para los sectores quizás más de izquierda está en decir que el país es como el 80-20 del plebiscito. Y probablemente el país no sea ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario, o sea, una mezcla, ¿verdad?, de fotografías, una mezcla de momentos que va mostrando un proceso que es más complejo, que no se agota en una lectura parcial, en una foto, en una encuesta, en una elección, pero que ciertamente cada una de esas fotos, cada una de esas encuestas, cada una de esas elecciones forma parte del todo que vemos en la sociedad. ¿Y le molestaron esas palabras de Longueira, no? ¿Molestaron en la Convención? Mira, no lo hemos conversado, pero... ¿Y en lo personal, entonces? No, en lo personal no, porque yo creo que todos sabemos básicamente desde dónde habla cada cual. Longueira de alguna manera representa, creo yo, a ese sector del país cuyo proyecto político todavía es la Constitución del 80, la Constitución de la dictadura. Y yo creo que es legítimo que así sea. A pesar de que él estuvo por el apruebo. Claro, exactamente. Es legítimo que así sea, es legítimo que se desplieguen políticamente, ¿verdad?, de alguna manera defendiendo esa postura.
Pero claro, la ciudadanía y todas las personas tenemos que hacer el ejercicio de sintonizar y de evaluar políticamente desde dónde habla cada cual. Y sobre todo qué intereses protege, qué intereses trata de defender. ¿Qué intereses trata de proteger Longueira? Yo diría que los intereses de los sectores más privilegiados del país, de los grandes capitales, ¿verdad? Que sobre todo hemos visto en estos últimos 40 o 50 años cómo se han ido generando lógicas de acumulación del poder político, de concentración de la riqueza, de concentración del poder también en la capital. Y bueno, por algo se habla mucho de una constitución de derechos, como una suerte de respuesta, ¿verdad?, a una constitución más bien de privilegios, que sería la que nos rige hoy día. ¿Te arrepientes de haber adelantado el debate respecto de la duración que iban a tener las próximas autoridades y los mandatos? Dice en tolerancia cero para los tolerancia créditos. cero. Eso tiene que ser como en septiembre probablemente. No, mira, yo creo que es muy importante que de alguna manera esta nueva forma de hacer política sea transparente y ponga todas las cartas sobre la mesa, sin sacar conclusiones de corto plazo, sin tratar de obtener beneficio político, sin ocultar cartas. Yo creo que esa era una conversación necesaria. Era importante que el país supiera cuáles eran las alternativas. La propia Constitución lo contempla en caso de que hubiera, por ejemplo, cambios profundos al régimen político. Y claro, en ese momento quedó un poco la idea de que la lectura de las alternativas será algo así como una toma de posición. Pero hagamos entonces la toma de posición, que ya las ha adelantado, pero me gustaría profundizar en eso. Sin querer representar a la convención, porque todas estas preguntas que estamos haciendo tienen que ver con tu posición personal, a menos que hables específicamente por la convención. ¿Debieran completar su mandato las nuevas autoridades que ya fueron electas? Yo diría que el periodo legislativo ordinario, que empieza ahora el 12 de marzo del 2022, debiera llevarse a cabo íntegramente. Eso quiere decir, especialmente el presidente de la República, cualquiera que éste sea elegido el próximo 19 de diciembre, y la Cámara de Diputados, para garantizar el periodo de primera implementación de la nueva Constitución. Ya. Porque, ¿Y el Senado, perdón? Claro, el Senado es más complejo porque tanto en la Comisión de Régimen Político como en la Comisión de Forma de Estado se ha estado hablando mucho de un Congreso Nacional unicameral. Sí. Entonces, probablemente, si es que ahí hay cambios importantes, habrá que tomar una decisión respecto de qué hacer con los senadores, especialmente con aquellos que acaban de ser elegidos, porque los que vienen de antes van a terminar su periodo dentro del término de la próxima legislatura ordinaria, en marzo del 2026. No, y te lo digo porque, según la profundidad de los cambios que implemente la nueva Constitución, vamos a tener que programar la implementación de esos cambios no en un par de meses, ni siquiera en un par de años. Entonces, probablemente la primera etapa de implementación del proceso de la nueva Constitución va a requerir de un Congreso que vaya discutiendo leyes, que empiece a recibir las primeras iniciativas legislativas, ¿verdad? Que haga la bajada, en definitiva, de todas las leyes que se necesitan para una nueva Constitución, que ¿Perdón? no son, que haga la bajada de todas las leyes que se requieren por una nueva Constitución, que no van a ser pocas. A ver, primera toma de postura, entonces, ¿crees que presidente y diputados deberán completar su periodo y que el Senado hay que ver, depende cómo se dé el proceso? Ya. Segunda toma de postura. A ver. ¿Solo Cámara de Diputados o Cámara de Diputados y Senado con distintas funciones? Mira, a mí personalmente, y aquí hablo por mí, no hablo por mi bancada tampoco, ni por la constituyente, a mí me gusta el Congreso unicameral. Entre otras razones porque me gusta cómo ha funcionado la Convención Constitucional en este último tiempo, pensando en el proceso de generación de normas jurídicas. Hay que recordar que la constituyente en los primeros 3 meses y medio logró aprobar todos sus reglamentos. Un reglamento general, de ética, de participación popular, de participación indígena y de normas financieras, de administración financiera. Y eso lo hicimos con una celeridad bien importante y, diría yo, bien distinta a los tiempos que toma el proceso legislativo bicameral ordinario en el Congreso Nacional. Entonces creo que hay ahí buenas razones para decir que el Congreso Nacional podría ser unicameral para agilizar
el proceso legislativo, pero además para mejorar la representación. Ahora, parece que está empatado en fuerzas dentro de la convención. Está empatado aparentemente. Sí, como que hay la mitad que está porque sea unicameral y la otra mitad porque no, que se mantenga, aunque hayan cambios en las funciones. No todos dicen que tiene que seguir todo igual tampoco. Claro, es que hay un tema que es importante, porque efectivamente se ha hablado mucho de lo que se ha llamado el bicameralismo asimétrico. Es decir, dos cámaras, pero con distintas funciones. Ya. Una cámara política, de representación popular, preferentemente legislativa, y una segunda cámara, eventualmente territorial, y con otras funciones, e incluso con sesiones esporádicas, ni siquiera con funcionamiento permanente, sino que eventual. ¿No valoras el rol de moderación que muchos creen que cumple el Senado o de corrección que pueden tener una u otra Cámara? Porque hay normativas que entran por el Senado, no por la Cámara de Diputados, no es que todas entren por la Cámara de Diputados necesariamente. Que el que haya dos cámaras ayuda a que se moderen las iniciativas y por otro lado también a que se corrijan errores. Que de errores estamos bien yendo al proceso legislativo. Mira, yo creo que nadie está exento de cometer errores. Yo no sé si esa es como la entrada más adecuada para pensar si el proceso legislativo debería ser bicameral o unicameral. Es interesante lo de la moderación, porque efectivamente como el Senado se renueva por parcialidades y se eligen cada 8 años, la fotografía política del Senado no representa necesariamente el presente, sino que viene arrastrando elecciones anteriores, ¿verdad? Y yo creo que eso se notó mucho, por ejemplo, con las elecciones parlamentarias del año 2013, ¿verdad? Que la Cámara cambia su composición de manera significativa, pero el Senado viene arrastrando la composición de las elecciones del 2009. Ahora, igual quisiera no dejar pasar esta idea del bicameralismo asimétrico, con funciones que para traducirlo distintas. es más fácil es que tengan dos funciones distintas las dos cámaras. Uno para redactar leyes y el de representación territorial para cumplir funciones distintas. Esta asimetría, esta diferencia, podría generar de alguna manera un tipo de representación territorial como de segunda clase, de segunda categoría. Y una de las alternativas que hemos estado barajando es que todas las formas de representación territorial, política, plurinacional, concurran en la misma Cámara en un modelo unicameral. Pero bueno, estamos evaluando alternativas. ¿Presidencialismo, presidencialismo atenuado o parlamentarismo? A mí personalmente me gusta el modelo parlamentario. Creo que genera mejores condiciones de equilibrio, no solamente entre los poderes del Estado, sino que también entre las coaliciones que se disputan en el ejercicio del poder, precisamente porque, como es el Parlamento el que forma gobierno, la minoría cumple un papel fundamental en el gobierno. No porque asuma un ministerio, sino que... No, es una especie de bisagra para mantener los equilibrios. Claro, como la confianza necesaria para la continuidad del gobierno viene del Parlamento y en el Parlamento está la minoría, el rol de la minoría como fiscalizador del ejercicio del poder es muy potente. Ahora, también soy consciente de que aquí no estamos dando peleas por gustos personales, ¿verdad? Ni estamos levantando agendas personales. Soy consciente de que aparentemente la mayoría de mi comisión es más bien proclive a un presidencialismo atenuado o un semipresidencialismo. Que parece que tampoco el parlamentarismo está como dentro, estamos hablando de posiciones todavía preliminares, pero... Muy preliminares, claro. Sí, pero que pueden cambiar en la discusión para uno u otro lado, pero al parecer no es el parlamentarismo lo que concita más apoyo a estas alturas. Exactamente, y por eso mismo te decía, como ninguna de nosotros, o al menos yo no venimos con agendas personales. Hay que estar dispuestos a ver. Sino que venimos a buscar las mejores soluciones para el país. Si el país mayoritariamente cree que un modelo presidencial atenuado es lo mejor o un modelo semipresidencial, habrá que hacer todos los esfuerzos necesarios para que la Constitución lo recoja, pero sobre todo para tener un modelo que cumpla con los objetivos de desconcentración del poder, de transparencia, de eficacia en el gobierno. Yo creo que es súper importante que seamos capaces de elegir gobiernos que cumplan con sus promesas, que puedan gobernar efectivamente a partir de las promesas electorales que nos han formulado. Ahora, claro, voy a volver un paso atrás con otro de los temas porque hay noticias que han ocurrido hoy día, pero antes, respecto al parlamentarismo, que no todos los que están en su casa tienen que entenderlo, pero en el fondo llega a dirigir o a formar gobierno quien logra una coalición de parlamentarios que voten efectivamente por y que apoyen y sustenten este gobierno. Así se forman en los regímenes parlamentarios, digo, lo estoy simplificando harto, pero y algunos dicen eso es fuente de inestabilidad y que eso no ayuda, sino que justamente, por un lado, que puede ser más inestable un gobierno, dicen algunos, y otros dicen además que le puede dar a grupos muy pequeños un rol desmesurado respecto a los votos que sacaron.
Bueno, efectivamente, en cada modelo pueden existir grupos que quedan de alguna manera justo al medio del 50% más uno. Como bisagras. Como bisagra, que hoy día pasa. O sea, hoy día en el Senado sobre todo tenemos senadores principalmente, que si no me equivoco han sido siempre hombres, que por distintas razones en clave regional o en clave política, tienen la capacidad de sumarse o a un lado o al otro y terminan, claro, efectivamente escorando una decisión en un sentido o en otro. Eso no es propio de los regímenes parlamentarios, pero sí creo que un régimen parlamentario hace más transparente la posición de bisagra de esos sectores políticos que quedan, entre comillas, al medio. Porque obliga a explicitar cuáles son las razones a partir de las cuales dan el apoyo a un lado o a otro, que yo creo algo que no ocurre con tanta transparencia en el modelo presidencial. Esa parte queda como un poco opaca. Quiero retroceder un poco porque hoy día hubo molestia de la derecha respecto de Chile Vamos, de que no se le aceptó esta idea de que se garantizara que iban a durar los 4 años las autoridades. Y también hubo palabras fuertes de la presidenta Loncón al respecto. ¿Cómo ha sido, cómo ves eso? ¿Era necesario establecer esta como cláusula? ¿Y cómo ha sido la relación con Chile Vamos? Mira, yo como te decía recién, a mí me parece razonable pensar que el próximo periodo presidencial y especialmente la próxima legislatura ordinaria se lleven a cabo a cabalidad, es decir, que puedan cumplir efectivamente con ese periodo de 4 años. Pero me parece que forzar a la constituyente a tomar una decisión de carácter normativa, de esas que tienen que ser incorporadas en la nueva Constitución, saltándose las reglas que la propia constituyente se ha dado para la deliberación, me parece que es más bien un acto un poquito irregular que busca obtener cierto provecho político de carácter electoral, presionando a la constituyente y presionando a lo mejor al propio candidato Boric, ¿verdad? Ya hemos visto estrategias similares de la derecha en la constituyente en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, la declaración de condena a la violencia, ¿verdad? Entonces, claro, más allá de que uno pueda estar de acuerdo con el fondo, la forma en la que se propone, la oportunidad en la que se propone, hace desconfiar muy profundamente de las intenciones, de las verdaderas intenciones que hay detrás. Y por eso te digo, uno puede estar de acuerdo con que el próximo periodo pueda llevarse a cabo íntegramente, pero no podemos adelantar discusiones constituyentes y estrechar los márgenes dentro de los cuales se discute democráticamente. ¿Quieren algunas definiciones políticas? Más todavía. Sí, más todavía. No que han sido constitucionales, por favor, súper constitucionales. Pero lo constitucional también es político. Absolutamente. Lo que pasa es que se tiende, es como cuando se habla de los temas morales y se los reduce a los temas sexuales, cuando, por ejemplo, la pobreza es un tema para mí tremendamente moral. Pero, en fin, eso harina otro costal. ¿Cómo te imaginas un gobierno de José Antonio Kast? Probablemente muy polarizado. Yo creo que la derecha radical en Chile lleva 30 años sin gobernar y probablemente veríamos un tipo de despliegue más cercano al despliegue político de la dictadura, más cercano al estrechamiento de los márgenes democráticos, ¿verdad? Que a una democracia, que a una derecha eventualmente liberal, como la que en algún momento trató de emerger en la derecha en la década del 90, o la que eventualmente incluso podría haber representado el mismo Sebastián Sichel. Yo lo vería como un retroceso, sobre todo por lo que significa reducir los márgenes de lo que democráticamente se puede discutir en una sociedad y de reducir la perspectiva, la mirada de aquello que se reconoce como válido, de aquellos discursos que se reconocen como válidos en una sociedad. Y me parecería particularmente un retroceso pensando en todo lo que ha avanzado, por ejemplo, el proceso constituyente. ¿Sería difícil para la convención postergadas. relacionarse con José Antonio Kast como presidente? Yo creo que sí, sería difícil. Él mismo formó parte de alguna manera de la campaña del rechazo, ¿verdad?, en su momento. Pero nosotros desde la constituyente tenemos un mandato popular que vamos a ejercer con independencia de quién ocupe el sillón presidencial. Vamos a llegar efectivamente al mes de junio o julio con un borrador de nueva constitución para que pueda ser sometido a plebiscito y vamos a hacer aquello, vamos a cumplir con ese mandato, pase lo que pase. Transparentemos que eres partidario de Gabriel Boric. Así es. ¿Cómo ves un gobierno de él desde la perspectiva también de que quien gobierne tiene neteado el Congreso? Entonces, ¿cuánto va a poder cumplir de un eventual
plan de gobierno, sea caso sea Boric, pero te estoy preguntando por Gabriel Boric, Sí. ¿qué dificultades va a tener con las expectativas también que se crean? Hay efectivamente un alza de expectativas importante que viene desde la revuelta, que viene desde el plebiscito, desde las elecciones constituyentes, que efectivamente se va a dejar caer sobre el próximo gobierno, sea Gabriel o sea José Antonio. Yo creo que probablemente respecto de Gabriel Boric las expectativas sean un poco mayores, porque hay una demanda por mayor participación política, pero también por mayor participación en clave económica, social y cultural. Entonces yo me atrevería a decir que en ese escenario hay 3 claves que van a ser súper importantes para ir respondiendo a las expectativas de la ciudadanía de manera efectiva, de manera eficaz. Por un lado, la clave constituyente, ¿verdad? Hay cierta dimensión de la decisión política que tiene que estar radicada en la Constitución en clave de derechos universales, ¿verdad? Solidaridad, inclusión, para que el sistema no deje a nadie abandonado en el camino. Okay. Hay una dimensión efectivamente legislativa que va a ser probablemente más compleja precisamente por la estructura del Senado, diría yo. Pero también hay una dimensión importante de políticas públicas que son resorte del gobierno, donde la administración y especialmente la ejecución del programa de gobierno tiene una responsabilidad importante. Y ahí hay margen, algo más de margen efectivamente, para que un gobierno de Boric pueda responder a las expectativas de la gente con mayor eficacia, con mayor... Ahí quiero preguntarte por la nueva mesa, no quiero que se me olvide aquello de la nueva mesa, porque les queda un mes a ustedes y como les queda un mes hay que pensar también que van a entrar en ese proceso de renovar las autoridades de la mesa. Pero antes, verías como una riqueza, porque la gente no tiene por qué saberlo, pero en la convención hemos visto gente del Frente Amplio, como ustedes, trabajando muy codo a codo con el colectivo socialista. Y a veces mucho más codo a codo que con gente de su propio pacto, a Prodignidad del Partido Comunista. Han coincidido mucho más, tenemos todo el seguimiento con plataforma telar, todos los votos ahí todos los votos de cada uno de ustedes, todo. Y están mucho más cerca en las votaciones. Entonces la pregunta es, ¿verías como una riqueza que el Partido Socialista participara de un eventual gobierno de Gabriel Boric? Mira, yo creo que, bueno, evidentemente son definiciones que, claro, son definiciones que tendrán que tomar los partidos en su momento. Yo creo, no sé si hay definición en ese sentido ni desde el Partido Socialista ni desde la Prodignidad. Yo creo que una de las ventajas de la Prodignidad a propósito de esta diversidad es precisamente esa riqueza, ¿verdad?, que hay entre los distintos grupos, partidos y movimientos que forman parte de la pero no partimos para el córner. No partimos para el córner. ¿Verías como una riqueza que se incorporara al Partido Socialista? Yo vería como una riqueza la apertura, ¿verdad?, de las fronteras del próximo gobierno, si es que gana Gabriel Boric, incorporando no solamente al Partido Socialista, sino también a otras fuerzas que quieran sumarse, porque efectivamente el próximo gobierno va a tener que enfrentar un desafío económico y social súper importante, no solamente por el tema de las expectativas, sino porque por todo el desafío de reactivación económica, de legitimación del proceso constituyente. Entonces, desde la Prodignidad, con el PS, con la democracia cristiana, con quienes quieran sumarse y que puedan efectivamente contribuir desde las definiciones programáticas de la candidatura, me parecería una riqueza un aporte para el país. Sí, claro. Ya. Ahora que nos queda poquito tiempo, una vez que se termina este proceso, ¿tú vuelves a la academia o te imaginas en algún... Sí, por favor. Ya, pero esa es como la primera respuesta y ese no es excluyente lo siguiente. A ver. Ya, te gustaría volver a hacer clase, ok, se entiende. ¿Descartas en algún momento postular un cargo de elección popular o en algún minuto es algo que te interesaría? Mira, mi plan de vida es la universidad. Mi plan de vida es la academia, no solamente por el trabajo que hago en la universidad, con mis estudiantes, con mis tesistas, sino que sobre todo por el tipo de vida familiar que me permite la vida académica. Y mi intención, mi plan es, cuando esto termine y ojalá la nueva Constitución sea aprobada, es volver efectivamente a la universidad. Ese es mi plan, ese es mi objetivo. Ese es el plan y ese es el objetivo, pero también sé, tampoco me quiero aquí como arrancar, si tú me hubieras preguntado hace un año si me veía como constituyente elegido con la primera mayoría y vicepresidente de la constituyente, te habría dicho que no. Entonces, hoy día lo que te puedo responder responsablemente es que yo creo que todos sabemos que la rueda de la fortuna no está clavada, que no sabemos lo que va a pasar en un año, o en 2 o en 3, pero que mi plan de vida es volver a la universidad. Ya, pero no está la puerta cerrada en algún futuro a un trabajo político o de elección popular o en un gobierno, porque no siempre los cargos son de elección popular. ¿No está cerrada la puerta en algún futuro?
Es que yo creo que como el momento de coyuntura histórica que estamos viviendo hoy día, todos y todas tenemos una responsabilidad importante que asumir frente al país. Y yo soy consciente del papel que me ha tocado cumplir en este proceso, no solamente por el proceso constituyente, sino que también por todo el periodo como previo de cabildos, de trabajo, el Marca tu Voto del 2013. Entonces, si por alguna razón yo fuera un aporte en algún, no sé, instancia institucional de algún cargo, a lo mejor posición, implementación de la nueva constitución o algo por el estilo, yo voy a estar disponible, por cierto, porque creo que el país tiene que estar por sobre nuestros planes personales, por sobre nuestros intereses. Esa es una vuelta larga para decir que no las cierras. Esa es una vuelta larga. Ya. Es la universidad. Ya, pero fue entonces que no está cerrada la puerta si es que el país o un eventual gobierno te necesitara. Claro. Ya, esa es la vuelta larga como para decirlo así. No es el plan de vida, pero no está cerrada la puerta. Claro. Ya, ok. Brevemente, porque ahora se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener la nueva mesa? Yo creo que es muy importante que la nueva mesa sea capaz de generar condiciones que permitan llevar adelante el proceso de redacción de texto constituyente y sobre todo las votaciones en el Pleno de manera ordenada, de manera eficiente. Claro, hay todo un esfuerzo, todo un ejercicio como de levantamiento de la institucionalidad que la mesa saliente, creo yo, hizo con relativo éxito. Hay una institucionalidad hoy día que funciona y que tiene una inercia institucional, y yo diría que la nueva mesa tiene que ser capaz de mantener aquello y de que esa inercia institucional sea puesta al servicio del proceso de votaciones. ¿Depende en algo del resultado de la elección presidencial el carácter que tiene que tener la nueva mesa? Yo diría que no. Ya. Yo diría que no. ¿Algún nombre? No, curiosamente se ha discutido harto. Patricia Politzer. Yo creo que se han repetido los mismos nombres. Alves. Claro, se han repetido los mismos nombres que estuvieron presentes en la elección del domingo 4 de julio aquel. ¿Te gustaría que fuera una mujer la que presidiera la convención de nuevo? Sí, yo creo que si algo caracteriza a esta dupla que hemos logrado armar con la presidenta, es un liderazgo muy colaborativo, muy dialogante, no solo en clave paritaria, sino que sobre todo en clave dual. Ya. Hay mucha dualidad. Ya, pero y yo creo que ese liderazgo femenino genera un aporte importante para la construcción de estos equipos de trabajo. Estoy completamente de acuerdo. Tengo interés creado. Para cerrar, ¿cuál es la principal autocrítica que te haces y que le haces a la convención? Pero que no sea algo como del estilo cuando invitamos a políticos y nos dicen es que soy muy trabajólico, soy muy perfeccionista. No. ¿Cuál es la principal autocrítica personal y a la convención? Hemos cometido errores, ciertamente. Yo creo que, sobre todo al principio, pecamos de un exceso de entusiasmo, ¿verdad?, como consecuencia de las elecciones del mes de mayo, de la carga emotiva que tuvo el proceso de instalación, ¿verdad?, de la épica que significó levantar algo, muchas veces en contra de la voluntad del propio gobierno. Pero más allá de eso, yo creo que estructuralmente o institucionalmente lo más débil ha sido la dimensión comunicacional, ¿verdad? Tanto en las comunicaciones internas, de poder decirle a todos los equipos de trabajo qué es lo que está haciendo la Convención Constitucional, pero especialmente las comunicaciones externas, ¿verdad? Primero, para poder resistir los ataques comunicacionales que hemos recibido desde redes sociales, pero también desde dentro de la Convención Constitucional. Y en segundo lugar, para comunicarle a la ciudadanía cómo es que todo lo que estamos haciendo va directamente en el sentido del mandato popular que recibimos y sintoniza con la demanda de justicia social, de mayor equidad y de mayor igualdad. Yo creo que ese es probablemente el principal punto débil de la convención, pero estoy seguro que en las próximas semanas vamos a empezar a notar cambios bien importantes. ¿Qué dices cuando algunos han dicho vas a presidente pensándolo para el futuro? No sé, como que me queda demasiado lejano aquello. Yo siempre bromeamos un poco con mis estudiantes, con mis tesistas que me acompañan en el trabajo. Yo hasta hace un par de meses trabajaba en Avenida Errázuriz 2120, Valparaíso. Hoy día trabajo en calle Compañía 1131 Santiago. Voy a la oficina y hago mi trabajo. Ese es como mi principal perspectiva hoy día. Pero no fue un no. Ok, no fue un no. Jaime Baza, muchas gracias por habernos acompañado en Aquí se debate de convención. Seguimos semana a semana con un tremendo equipo humano lo que ustedes están realizando en la convención. Sabemos que tiene una tremenda responsabilidad sobre sus hombros. No, muchas gracias a ustedes por el compromiso, por el apoyo, por el seguimiento y por ayudarnos a difundir también lo que hace la convención, que como te decía, una de las cosas que más nos ha costado, que es mostrar lo que hacemos. Así que muchas gracias por